Bueno, los sistemas de citación son importantísimos para poder trabajar en la originalidad de un documento. Aunque parezca contrario, en realidad todas las ideas novedosas e innovadoras vienen precisamente de una fuente anterior. Es decir, todo lo que nosotros vamos leyendo nos permite producir nuevas ideas que en el fondo son originales, en el tanto surgen nuevas preguntas de investigación, nuevos proyectos para plantear. Cuando nosotros nos citamos, entonces lo que estamos haciendo es produciendo un desfase entre aquellas ideas que se han ido haciendo en la disciplina nuestra, en este caso, y lo que nosotros estamos proponiendo. Siempre hay, por lo tanto, que trabajar con cuáles son las fuentes, de dónde se producen esas ideas, de dónde se extraen. Existen varios protocolos de citación, algunos son basados sobre todo en el apellido y la fecha del año de producción del material, otros más bien hacen énfasis en las páginas del material. Hoy en día nos gusta trabajar más con aquellos donde se evidencia quién es la persona autora, es decir, el apellido y el nombre de las personas que producen los materiales, sobre todo si nosotros queremos darle una perspectiva de género a la producción académica, tratando de visibilizar los trabajos que son específicamente trabajados por mujeres. Este también es una manera de reafirmar el trabajo que producimos las mujeres dentro de la academia. Bueno, yo creo que el tema del plagio es algo que genera muchísimo temor en los estudiantes y en los profes también, por varias razones. Primero, porque realmente hay un marco ahí normativo, regulatorio, a veces que asusta, que parece un poco como muy tieso, como muy de estar todo el tiempo viendo a ver cuáles son los cambios y citando bien APA y citando bien Chicago y toda esta cosa. Y eso es un desafío, es un aprendizaje y hay que saber hacerlo y es casi como una especie de ley que si incumplís, sabes que algo malo puede pasar, ¿verdad? Y el segundo gran mandato, pienso, es de ser original, ¿verdad? Es algo que también siento que asusta mucho a la gente cuando escribe, cuando crea textos. Y hay como esas dos presiones. Por un lado, referenciar bien y ubicarte bien en el marco intersubjetivo, etc. Y por otro lado, decir algo propio. Entonces hay un apagón, siento, de voz, porque está todo demasiado intervenido, ¿no? Yo creo que es posible, o sea, creo que es necesario el marco, obviamente no podemos tampoco flexibilizar las cosas al punto de que nada más mencionemos de nombre a un autor, ¿verdad? Hay una rigurosidad por medio y en el marco de eso yo creo que es posible crear cosas. Pero sí pienso que esa creatividad o esa creación tiene que ser muy bien planteada en términos de que no caigamos en el falso mandato de que eso que dijimos tiene que ser algo que nadie ha dicho, ¿verdad? Este tema de la originalidad no puede ser un tema de buscar una especie de origen prístino, inmaculado, de que yo dije lo que nadie más dijo, ¿verdad? Así el conocimiento no se construye así y la ciencia tampoco avanza así, o sea, la ciencia avanza a punta de un esfuerzo intersubjetivo y de mucha gente que está dialogando y que está diciendo cosas que otros han dicho de otra forma. Y no podemos pensar que vamos a decir algo que nadie ha dicho y que ese es el criterio de originalidad. Sí, en la Escuela de Ciencias Políticas el profesor tiene la libertad de utilizar diferentes estrategias de evaluación. Para mí es muy importante que el estudiante se sienta cómodo en el aula y que pueda utilizar también su creatividad y su espontaneidad a la hora de participar de una manera más horizontal y más constructiva en el aula, y por eso para mí es interesante la participación en el aula, y a través de la evaluación no tradicional creo que puedo fomentar que las y los estudiantes participen de manera más activa, y por eso el venir a clases es tan importante para que el estudiante también pueda sacar provecho de esos espacios donde terminamos de redondear conocimientos que se pueden extraer de la literatura, pero que se terminan de concretar en el espacio del aula y de aprendizaje, digamos, más directo entre el estudiantado y los docentes. Lo primero es
diría yo, para desarrollar la creatividad, entonces, en el marco de unas reglas establecidas, que los estudiantes y las estudiantes se sientan en confianza de desarrollar su libertad plenamente. Lo que nos encontramos normalmente es mucha ansiedad de cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo, profe, entonces no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. No, porque la creatividad se trata nada más de estableciendo un marco de mínimos que ustedes mismos sean los que aportan. Esa ansiedad viene de un sistema educativo que normalmente no promueve la creatividad y que es el que pues, todos crecimos y el que impera en este país, pero que estos pequeños esfuerzos de generar espacios de libertad donde los estudiantes se puedan sentir con potencial para crear es la clave para ir abriendo ese sistema a nuevas posibilidades. Claro, sí, por supuesto. Es difícil, más bien, no ser creativo, ¿verdad? Si el esfuerzo es honesto y si realmente está pasado por un proceso donde vos construís conocimiento de manera crítica y en conjunto con otras personas, ¿verdad? Lo que pasa es que, a ver, si el estándar de la creatividad es el individuo, entonces estamos jodidos, ¿verdad? Y jodidas, porque ni siquiera, yo pongo mucho en duda, digamos, yo creo que es algo que tenemos que ir empezando a construir en la academia y en las ciencias sociales, esta idea del gran autor, ¿verdad? Esa persona, normalmente un hombre, que lo dijo todo de una forma en que nadie más lo puede decir, ¿verdad? Y que por lo tanto siempre que hablemos de eso hay que referenciarlo. Detrás de ese autor hay un ejército de estudiantes probablemente que le apoyaban, probablemente hay una interlocución con pares, probablemente hay un conjunto de eventos que van más allá de la persona que hicieron que esa persona en ese momento sintetizara ese conocimiento de esa forma y lo pudiera poner en un enunciado de forma tal, ¿verdad? Entonces somos inevitablemente creativos y creativas, no podemos escapar a la creatividad. La cosa es cómo los diferentes formatos en los cuales presentamos los productos de nuestro conocimiento reconocen los créditos de quienes están detrás de la producción de ese conocimiento. Y algo que ha hecho la gestión editorial históricamente es reconocer al individuo. Cuando detrás de un gran autor o una gran autora hay una intersubjetividad y un contexto mucho más amplio que también hizo posible que ese conocimiento fuera producido de esa forma y que eso que dijo fuera dicho de esa forma. No es solo el talento individual, es un contexto colectivo más amplio.